Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como pueden ver, vamos a aprender a tejer este hermoso conjunto de dos piezas de top más falda. En este video vamos a aprender primero a realizar la falda, así que esta es la primera parte. En el siguiente video les voy a enseñar a realizar el hermoso top. Así que allá vamos con el paso a paso de la falda. Vamos a iniciar tejiendo cadenas que sean múltiplo de 12. La cantidad de cadenas debe ser según el ancho de cadera que vayas a realizar. La medida que yo voy a estar tejiendo es una SO pequeña para que puedas tomarla de referencia. Por aquí ya tejí todas mis cadenas y yo he realizado un total de 240 que son múltiplo de 12. Una vez que tengamos todas las cadenas, vamos a acomodar bien que todas las cadenas estén derechitas, así como lo estoy haciendo aquí en el video, para poder ingresar en la primer cadena tejida y hacer un punto deslizado. Aquí en esta primer cadena ingresamos punto deslizado para empezar a trabajar de forma circular todas las vueltas. Por aquí ya tenemos cerrado todas las cadenas y ahora sí, para la primera vuelta vamos a subir con 3 cadenas, vamos a saltarnos a esta siguiente y hacemos un punto alto. En esta siguiente otro punto alto y vamos a realizar un total de 7 puntos altos continuos. Aquí está el último, 7 puntos altos. Lazada vamos a saltar 1, 1, 2 y en el tercer espacio punto alto. 3 cadenas, en ese mismo espacio un punto bajo, ingresamos punto bajo, 3 cadenas y en ese mismo espacio un punto alto. Este va a ser el dibujo de la primera vuelta. Saltamos 1, 2 y en el tercer espacio un punto alto. Aquí vamos a realizar nuevamente los 7 puntos altos continuos que realizamos al iniciar. Aquí están los 7 puntos altos y repetimos el dibujo. Lazada, nos saltamos al tercer espacio y punto alto. 3 cadenas. En ese mismo espacio un punto bajo. 3 cadenas y en ese mismo espacio punto alto. Y nuevamente nos saltamos al tercer espacio a realizar los 7 puntos altos. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí he finalizado toda mi primer vuelta, así es como se va a ir viendo. Y aquí para cerrar vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercer espacio un punto alto, 3 cadenas, ahí mismo un punto bajo, 3 cadenas y punto alto ahí mismo. Y para finalizar nos saltamos estos dos aquí a la tercera cadena de inicio y punto deslizado. Con eso tenemos cerrado la primera vuelta. No hemos tomado la medida de todas las cadenas que he tejido, lo cual va a ser un total de 43 centímetros. Ahora para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo, siempre vamos a hacer esto al iniciar una vuelta. Subimos con 5 cadenas donde 3 son para tomar altura y 2 de separación. Me voy a saltar a este espacio de aquí y hago punto bajo. De esta forma, 3 cadenas, me salto a este siguiente espacio, lo ubicamos, punto bajo, 2 cadenas y me salto sobre este primer punto alto y hago punto alto. Y voy a continuar realizando punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior, es decir, 7 puntos altos. Ahí están los 7 puntos altos.
Nuevamente 2 cadenas, me salto a este espacio, punto bajo, 3 cadenas, a este siguiente un punto bajo, 2 cadenas y nuevamente a este primer punto alto de la vuelta anterior un punto alto y continuamos haciendo punto alto en cada espacio disponible. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta, así es como se va a ir viendo. Para finalizar aquí ya hice las 2 cadenas, me toca hacer los puntos altos, un total de 7. Aquí están 6 puntos altos, contando con las 3 cadenas que hicimos al iniciar son 7. Entonces vamos a ingresar aquí en la tercera cadena y hacemos punto deslizado. Con eso completamos los 7 puntos altos que corresponden aquí. Para la siguiente vuelta giramos nuevamente el trabajo, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer punto alto sobre punto alto nuevamente un total de 7. Ahí están los puntos altos y ahora vamos a repetir el dibujo de la primera vuelta. Vamos a hacer lazada y me voy a saltar a este espacio del centro, punto alto, 3 cadenas, ahí mismo un punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo un punto alto. Estamos repitiendo la vuelta 1. Lazada y me salto a hacer punto alto sobre punto alto como corresponde. Un total de 7 puntos altos nuevamente. Ahí están los puntos altos y repetimos aquí en este espacio punto alto, 3 cadenas, ahí mismo punto bajo, 3 cadenas y punto alto. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí finalizando y a la tercera vuelta, aquí me queda hacer el último dibujo, me salto a este espacio, punto alto, 3 cadenas, punto bajo ahí mismo, 3 cadenas y punto alto ahí mismo. Y en la tercera cadena de inicio un punto deslizado. En esta vuelta hemos repetido la vuelta 1. Para la siguiente vuelta giramos trabajo y vamos a repetir la vuelta 2 donde subimos con 5 cadenas. En este primer espacio un punto bajo, 3 cadenas, en este siguiente punto bajo, 2 cadenas y me salto a hacer punto alto sobre punto alto. Si se fijan, como les mencioné, estamos repitiendo la vuelta 2. Ahí están los 7 puntos altos, 2 cadenas, me salto a este espacio punto bajo, 3 cadenas, a este siguiente punto bajo, 2 cadenas y me salto a hacer punto alto. Y vamos a continuar tejiendo repitiendo este patrón donde repetimos la vuelta 1 y la vuelta 2 únicamente hasta obtener el largo deseado de la falda. Estas son las dos únicas vueltas que vamos a trabajar y vamos a repetir. Por aquí ya estoy en mi vuelta 90. Este es el largo que yo deseo de mi falda, que llegue más o menos hasta la altura del tobillo. Y por aquí he finalizado y he cortado el hilo, no hice más nada. Una vez obtenido el largo deseado de nuestra falda, en este caso yo hice un total de 90 vueltas, vamos a voltear el trabajo y en donde hemos iniciado va a ser la cintura, es decir, aquí arriba, donde vamos a empezar a tejer un borde de puntos bajos. Vamos a ingresar el crochet en cualquier espacio, ingresamos hilo, hacemos nudo, yo en este caso ingresé aquí, vamos a agregar una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo.
En este espacio de aquí que vemos, únicamente un punto bajo. En este dibujo aquí arriba un punto bajo y en este espacio nuevamente un punto bajo. Y sobre estos 7 puntos altos, punto bajo en cada espacio. Ojo, como te recuerdo, he volteado el trabajo para empezar a tejer en la parte donde iniciamos a trabajar y esa va a ser la parte de arriba de nuestra falda, es decir, la cintura. Continuando, vamos a hacer punto bajo en cada espacio, como te lo muestro aquí, en todo el borde de la falda hasta finalizar. Por aquí ya finalicé los puntos bajos, así es como se va a ver en todo el borde. Aquí me faltan realizar los últimos. Y una vez terminado, vamos a ingresar en el primer punto bajo y hacemos punto deslizado. Ahora vamos a hacer una pretina, es decir, un punto elástico. Para eso vamos a subir con 12 cadenas. Ahí están las 12 cadenas. Me voy a saltar las 2 primeras cadenas y en el tercero ingreso y hago un punto bajo. Ahí en ese primer punto bajo voy a colocar un marcador para saber que ahí voy a finalizar en la siguiente vuelta. Y continúo trabajando punto bajo en cada cadenita hasta finalizar. Aquí estoy tejiendo el último y he trabajado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. En este primer espacio que vemos disponible hacemos punto deslizado para cerrar esta vuelta. Caminamos en este siguiente punto y hacemos un punto deslizado para iniciar la siguiente. Giramos el trabajo y vamos a empezar a trabajar de esta barriguita en la parte de atrás, de aquí agarrando solo esta lazada, puntos bajos, para generar el punto elástico que queremos obtener aquí en esta parte. Vamos a trabajar punto bajo solo agarrando esta parte de atrás, un total de 9. Aquí estoy llegando a mi marcador, vamos a retirar y en este último punto vamos a agarrar las 2 barriguitas de esta forma. Agarramos estas 2 y hacemos punto bajo. Subimos con una cadena, giramos trabajo, en este primero nuevamente agarramos toda la barriguita completa y en la siguiente solo la barriguita de la parte de atrás. De esta forma como te lo muestro, haciendo punto bajo en cada espacio disponible. Ahí está el último, 9 puntos bajos y nuevamente aquí en este espacio, punto deslizado, camino este siguiente con punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta. Nuevamente giramos el trabajo y continuamos tejiendo, solo agarrando esta barriguita de la parte de atrás, punto bajo, siempre contando que sean 9 puntos bajos en cada vuelta para no generar aumento. Únicamente en el último punto bajo vamos a agarrar toda la barriguita completa. Subimos con una cadena y así vamos a continuar repitiendo este patrón en todo el borde hasta finalizar. Por aquí ya finalicé toda la pretina de mi falda y así es como se va a ver. Esto es como un punto elástico con puntos bajos. Ahora aquí para poder cerrar vamos a hacerlo de esta forma para hacer una costura. La costura tiene que quedar por detrás del vestido, para eso lo volteamos de esta forma. Aquí ingreso en este primer espacio el crochet y voy a pasar el hilo de este otro lado, ajustamos y pasamos para empezar a hacer la costura con punto deslizado. Ahí voy a agregar una cadena
y me voy a saltar a este siguiente espacio. De aquí ingreso crochet, del otro lado también a la misma altura ingreso crochet agarrando las dos barriguitas, paso y punto deslizado. En este siguiente agarramos de aquí y del otro lado a la misma altura pasamos hebra y punto deslizado. Y así vamos a empezar a hacer la costura agarrando de ambos lados, tanto de la vuelta de inicio y de la última vuelta que realizamos, haciendo punto deslizado, y esta va a ser la forma de la costura. Aquí voy a hacer un último punto, ingreso en este espacio de ambos lados, punto deslizado. Y así es como nos va a quedar la costura por detrás. Miren, y así nos va a quedar por delante. Ahí está. Una vez finalizado, ahí vamos a cortar nuestro hilo. Una vez que tengamos ya finalizada la pretina de la cintura de la falda, vamos a colocar un elástico y pueda ajustarse a la cintura. Para eso voy a utilizar este elástico que es finito, es delgadito y que lo puedo colocar con el mismo crochet. Voy a utilizar el mismo crochet de 2.0. Vamos a agarrar el elástico, vamos a hacer un nudo como si iniciáramos a tejer y vamos a ajustar. Aquí donde hice la costura voy a empezar a tejer. Vamos a iniciar aquí en este espacio, vamos a ingresar de esta forma y hacemos punto deslizado. Agregamos una cadena, me salto este siguiente. De aquí agarramos esta hebra, ingresamos el crochet de esta forma, pasamos el elástico, punto deslizado, una cadena. Vamos a ingresar el elástico solo en estas filas que se forma al trabajar la pretina, así como te lo muestro aquí. Vuelvo a ingresar en este espacio, punto deslizado, una cadena, me salto este siguiente, ingreso, punto deslizado, una cadena, aquí ingreso, punto deslizado. Si se fijan, solo agarro un pedacito de la puntada de la parte de atrás de nuestra falda. Y así vamos a continuar colocando el elástico hasta finalizar. Por aquí ya terminé de colocar el elástico en todo el borde de la cintura. Aquí me falta realizar un último. En este espacio ingreso, punto deslizado, una cadena, y ahora sí aquí donde he iniciado voy a ingresar aquí en este espacio y hago punto deslizado. Ahí vamos a cortar el elástico para poder hacer un nudo y asegurar ambos hilos del elástico. Aquí pasamos el elástico, ajustamos y voy a hacer un nudo con estas dos tiras. Ahí está, y con el crochet de una punta más fina vamos a empezar a esconder con mucho cuidado el elástico y también asegurándolo bien, tratando de que esto se asegure bien, de que no se vaya a salir o a escapar el elástico cuando nos vayamos a poner la falda. Ojo, por aquí lo estoy escondiendo de esta forma, y una vez finalizado vamos a cortar lo sobrante. Y ahora sí, ya tenemos colocado el elástico, ahora toca esconder los hilos de nuestra falda. De esta forma es como queda finalizada. Aquí ya la pueden ver con todas las vueltas trabajadas, repitiendo únicamente 2 vueltas en todo el largo. Y así es como va a quedar aquí en la parte de arriba con el elástico. Todo el largo me va a estar midiendo un total de 78 centímetros. Y así es como queda finalizada esta hermosa faldita. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte donde te enseño a tejer el top. Espero que les haya gustado mucho este video. Cuídense mucho. Bye.